Buenos días, hoy está en De Frente con Sabrina Bacal, el candidato presidencial por el movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana. Y usted puede participar en este espacio contestando la siguiente pregunta. ¿Cómo compara al Ricardo Lombana que corrió como candidato por la libre postulación en 2019 con la propuesta electoral del movimiento Otro Camino para el 2024? Opine al hashtag De Frente Sabrina. Bienvenido, Ricardo Lombana, aquí a hablar de frente. Gracias, Sabrina. Gracias por la invitación. Buenos días. Me llamó mucho la atención y creo que a gran parte de quienes escuchamos su discurso en su convención, el énfasis que le dio al tema ambiental, al tema del cambio climático y a su oposición al contrato minero. Tanto así que fue el primer tema del discurso. Hay quienes perciben que usted ha ido endureciendo su posición porque al comienzo, cuando empezó la negociación, decía que había que llegar a un acuerdo con la mina. ¿Eso ha sido porque lo ha estudiado o porque ha entendido que hay un valor político en oponerse al contrato? Bueno, desde el punto de vista del compromiso ambiental y el cuidado de nuestros recursos naturales, desde que se creó el movimiento Otro Camino y se diseñó el ADN, es un componente central de la visión política que tiene el movimiento. Panamá debe dar un giro hacia la protección de los recursos naturales, hacia poner el ambiente en el centro de cualquier política pública. Es parte de nuestro destino y partir de ahí nuestro desarrollo económico y sacarle beneficio desde el turismo, desde muchas otras políticas públicas que se pueden implementar. Hay tantas cosas de las que en Panamá no se habla, como por ejemplo el mercado del carbono, el canje de deuda y tantas ventajas que podríamos sacar de ese gran patrimonio verde que tenemos. Y con respecto al contrato minero, tenemos un equipo que desde el principio estudió el contrato punto por punto, el contrato anterior, el que no estaba firmado y luego sabemos que va para la Asamblea Nacional o está en la Asamblea Nacional, y fue la posición producto del estudio de un equipo que concluyó todas las desventajas y las razones por las cuales el contrato no es conveniente. Nuestra postura es firme, no ha variado desde el día que la hicimos pública y creo que es el único colectivo político que hasta ahora de manera formal se ha opuesto al contrato y se ha opuesto a nuevas concesiones mineras. Y a la industria minera en general, o sea, su oposición es al contrato y a nuevas concesiones, pero sobre la minería a cielo abierto en Panamá. La posición es en contra. No creemos que la minería a cielo abierto debe ser parte del desarrollo nacional ni debe ser uno de los ejes del desarrollo nacional. Panamá debe realmente ponerle atención a la protección de sus recursos naturales y a la generación de riqueza, tomando en cuenta parte de su patrimonio verde y muchas otras áreas de la economía nacional. ¿Qué tanto le ha costado en términos de apoyo de la empresa privada y de donaciones, evidentemente, esa posición? La verdad no lo sé, porque nadie me ha dicho o ninguna persona se ha acercado a decir que no está contribuyendo o ha dejado de contribuir por esa postura. Y nosotros no estamos en política para complacer a donantes. Creo que si ese hubiera sido el caso, otro sería el escenario de nuestros recursos o los recursos con los que contara el movimiento. Y esa es parte de la política que nosotros queremos cambiar. El movimiento Otro Camino no se creó para complacer a donantes ni para complacer negocios. Tiene una visión clara, un ADN claro, un concepto de lo que queremos hacer con el país y en eso nos vamos a mantener. Vamos a hablar de eso más adelante porque está el tema del caso Odebrecht y la audiencia que está pronto a darse. Pero usted ha hablado mucho de presiones de algunos grupos para aliarse con algunos candidatos. ¿Me puede explicar, nos puede explicar aquí en De Frente a qué se refiere, qué tipo de grupos y qué tipo de presiones? Bueno, hay ciertos grupos o tal vez ciertos empresarios del país que están asustados por la posibilidad de que gane Martinelli, como deberíamos estar asustados porque es lo peor que le puede pasar al país, pero quieren mantener lo mismo de siempre. Entonces, quieren que de todas maneras haya una alianza para derrotar sea Martinelli o sea quien sea. El país tiene 35 años de alianzas para derrotar y aquí estamos. Un país empobrecido, un país endeudado, un país víctima de la narcopolítica, del narcotráfico, del crimen organizado, con su sistema educativo, su sistema de salud por el suelo, con el programa IBM, la Caja de Seguro Social casi que en rojo,
y se me están quedando muchas cosas por fuera, no ha resultado ese concepto. Entonces yo me refiero a presiones que a veces se reciben por parte de algunos miembros del sector empresarial de que tiene que haber una alianza para ganar. Las alianzas que solo son ejercicios matemáticos repartiéndose el pastel no han resultado para el país. Y a esas son las presiones a las que yo me refiero y no hemos cedido ni vamos a ceder ante las mismas. Blandón ha calificado su posición como demagógica y realmente que después tenga que comerse las palabras. ¿Y no teme que eso termine ocurriendo? O sea, que termine el periodo de alianzas y básicamente haciendo cálculos que yo sé que no le gustan y que las alianzas no deben estar basadas en cálculos electorales, sino en principios en común, se den cuenta que lo mejor para el país es una alianza. No teme tragarse sus palabras de descartar a tantas personas en una alianza, porque si uno oye sus discursos, yo creo que quedan todos los candidatos presidenciales descartados, salvo Maribel Gordón, que no creo que ideológicamente compartan mucho, y salvo Vamos, que no tiene candidato presidencial. Nosotros, en primer lugar, Sabrina, no descartamos personas. O sea, nosotros no descartamos X o Y persona, refiriéndome al candidato. Nosotros descartamos el concepto de alianza con quienes representan más de lo mismo y han sido cómplices y parte de un sistema político que por 30 años ha prácticamente sangrado a una población y llevado al país a una situación límite. Es con el sistema. Esa descripción son personas. Bueno, el país sabe quiénes representan más de lo mismo y quienes han participado por 30 años, quienes han sido presidentes, quienes han gobernado, quienes han estado allí. Con eso, con ese sistema no podemos pactar, porque caeríamos en más de lo mismo y para eso no se creó el movimiento Otro Camino. Número 2, nosotros hemos estado en las últimas semanas como candidato presidencial y como movimiento cerrando alianzas. A veces se minimiza el caudal electoral independiente. Hemos cerrado 2 alianzas con 2 figuras independientes y vamos a seguir cerrando alianzas con otros movimientos y candidatos independientes. Y hacemos también el llamado a miembros de partidos políticos o grupos de partidos políticos que están conscientes de que el sistema tradicional ya no nos representa o ya no los representa. Hemos tenido la capacidad de sumar y vamos a seguir sumando las alianzas que son para terminar esta situación de secuestro que tiene el país, generar empleo, generar riqueza y darle un giro al país y no el ábaco y no la calculadora de siempre. ¿Cómo hacemos para...? Mira, mientras nosotros estamos cerrando alianzas con los independientes, mira lo que hizo Gaby Carrizo con el Molirena. Eso le llaman alianza. Ahí se cerró, fue un negocio, que es la repartición de la lotería. Estamos de acuerdo. Esa es la comparación de lo que llaman tradicionalmente alianzas y el pueblo ya no quiere más de eso. En algún momento usted mostró una postura un poquito más flexible e incluso fue interpretada como que usted cedería la cabeza. ¿La cedería? No, a la política tradicional no. Yo en esa entrevista, que fue una entrevista de 20 minutos, obviamente agarran la partecita donde uno obviamente muestra un desprendimiento por el país. Eso no era una invitación ni a bajarse ni nada de eso, era una postura clara de que uno no se sienta ni nunca me van a escuchar a mí decir, no, yo de aquí no me bajo, como si escucho a otros candidatos. Siempre lo he dicho. Ojalá hubiesen más figuras presidenciales que estuvieran dispuestos a hacer lo que nosotros estamos dispuestos a hacer con el país. Creo que hubiese esas opciones de conversación, pero las palabras fueron sacadas de contexto e interpretadas a conveniencia de algunos. Bueno, era importante esa aclaración y la pregunta también. Usted ha hablado mucho, e incluso he visto sus videos, de las figuritas repetidas. Y si bien no tiene nada de malo trabajar en un gobierno, si uno lo hace de manera honesta, es un honor servir al país. Usted trabajó en la AMP en tiempos de Mireya con una recomendación de su padre y además tuvo una posición destacada en la embajada en Washington en tiempos de Martín Torrijos con Federico Humbert. ¿No cree que eso le quita legitimidad a su discurso de las figuritas repetidas? No creo, en primer lugar, porque como bien afirmas, muchos hemos sido funcionarios públicos sin cometer actos de corrupción y sin mirar para otro lado mientras se cometían y sin estar en posiciones de mando o jurisdicción. En la AMP estuve un mes, en la Embajada de Panamá en Washington estuve 2 años y medio. El resto de mis 22 años de carrera profesional ha sido en el sector privado.
del cual he vivido, he trabajado y he surgido. Número dos, mire, cuando tú estás en un gobierno y has estado de ministro de Estado, mientras se robaban el país entero, en el gobierno más corrupto de la historia, o sea, ahí no había manera de no entender que se estaban robando el país y mirar para otro lado. No es lo mismo estar en la presidencia de la República, haber sido presidente de la República y haber sido señalado por actos de corrupción. Cuando yo hablo de las figuritas repetidas, evidentemente estamos refiriéndonos a personas que han estado en cargos de mando de jurisdicción, tomando decisiones, mirando para otro lado mientras se reparten en el país y que han estado por 20 y 30 años como parte del sistema. Yo me siento orgulloso de haber sido funcionario del Estado, como miles y miles de funcionarios del Estado que hoy tal vez sienten algo de pena o de vergüenza por ser funcionarios, pero eso debemos cambiarlo, debemos sentirnos orgullosos cuando llevamos esa camiseta de funcionarios del Estado panameño, porque la gran mayoría son personas decentes y que hoy se abusa de ellas pidiéndoles que se cambien de partido o no tienen la estabilidad de vida para poder ejercer su carrera en el servicio público. En la convención del movimiento Otro Camino, usted mostró que no estaba solo. Y efectivamente ha sumado figuras muy importantes y aquí nos acaba de decir que las va a seguir sumando. No obstante, para un sector del electorado, y es lo que le estoy preguntando hoy a la audiencia de Frente, al crear un partido, usted perdió algo de la mística de ser independiente. ¿Puede eso haber afectado su imagen? Creo que el 5 de mayo de 2024 se responderá a esa pregunta. Definitivamente hay que ser realista. Con la toma de la decisión de hacer un partido, hubo un caudal que tal vez quedó en duda. Mucha gente no entendió la toma de la decisión, pero creemos que el tiempo ha ido demostrando cuál fue la razón. Hoy vemos a 3 candidatos presidenciales por la libre postulación que representan a partidos políticos. A uno que ya no existe, uno a que ya dos no que existe, a dos que existen. y 2 que existen sin haber renunciado y con un financiamiento grande detrás. Probablemente si hubiera sido candidato por la libre postulación independiente nuevamente, no sé si hubiera podido superar esos grandes recursos que metieron detrás de las firmas. Entonces, soy independiente, muchos somos independientes en el Movimiento Otro Camino y fue una decisión realista. Necesitábamos una estructura nacional, pero sin clientelismo, de manera decente y con una visión de país. Aquí está la estructura. Aquí está la propuesta y la visión de país. Se ha formado un equipo sin practicar corrupción y clientelismo y ahora sí estamos listos para gobernar. Bueno, lo dejo hasta ahí. Nos tenemos que ir al primer cambio, pero hay mucho más que conversar de frente con Ricardo Lombana. Evidentemente, el incidente con Ricardo Martinelli y muchos otros temas, la relación con Vamos, Edison Brose, qué suma, qué resta. Quédese aquí, seguimos conversando de frente con Ricardo Lombana. Seguimos conversando de frente con Ricardo Lombana y tal y como lo dije en la despedida del anterior bloque, Ricardo Martinelli, ese encuentro que usted no supo explicar inmediatamente y que le ha costado, según algunos, según otros no, en imagen. Más allá de si tiene credibilidad o no el tema de que usted tenga algo que ver con Ricardo Martinelli, yo no le doy ninguna validez a eso. Creo que los que conocemos objetivamente su trayectoria sabemos que eso no es así. Sin embargo, a lo que sí le doy, digamos, validez o le meto mente es qué le pasó a usted. O sea, porque creo que esos momentos reflejan cosas de la personalidad. Y yo me pregunto como votante, como ciudadana, como periodista, ¿qué pasó por su mente, qué pasó por su sistema que lo llevó a decir palabras tan distantes a lo que lo representan? Bueno, en primer lugar, creo que el momento influyó. Acababa de salir de una conferencia, o sea, literalmente acabábamos de salir de una conferencia en la que le habían solicitado a las figuras políticas del país promover un ambiente de convivencia. O sea, salí del salón de media hora de esa charla y me encontré al señor y la verdad, eso es lo primero que estaba en mi mente, porque yo siempre confronto. Creo que la ciudadanía me conoce por confrontar a los corruptos. Trató de ser diferente a lo que siempre es. Sí, traté de acercarme y ser cordial. Pero no fue temor, no fue temor. No, por favor.
Por supuesto que no. Yo creo que quienes conocen mi trayectoria saben que no hay ningún tipo de temor ni al señor Martinelli ni a ningún corrupto de este país, porque él no es el único. Lo he dicho públicamente, lo he dicho de frente y lo vamos a decir de frente. Entonces, eso es lo que está en mi mente. Quise ser cordial y el error tal vez no estuvo en saludarlo, el error estuvo en las palabras que dije, porque obviamente el señor Martinelli y yo no queremos lo mismo para el país y no nos parecemos en nada con respecto a nuestra trayectoria política. Pero bueno, en política se cometen errores y los errores hay que reconocerlos. Me demoré en reconocerlo porque estaba analizando realmente qué era lo que había pasado, las consecuencias y demás, pero los hechos hablan. Yo sí me quedo con aprendizajes, Sabrina, y también con algunos sinsabores, ¿no? Porque también uno piensa, bueno, es triste que en el país te crucifiquen por una frase, pero hay gente aquí que se reúne con Martinelli en privado o que es postulado por Martinelli desde la cárcel y tantas otras cosas que pasan con el señor Martinelli y no hay tal escándalo. Entonces, pero lección aprendida y si yo llego a ser presidente de la República, creo que la población entonces me dará la oportunidad de demostrarlo. ¿Cómo afectará el fallo condenatorio en primera instancia, según su opinión, en este momento el escenario electoral? Ya lo está afectando, usted habló de las presiones para alianzas, de cómo eso podría cambiar totalmente el tablero. ¿Usted cómo lo ve? Yo desde el día 1 he mantenido mi postura. Creo que es un error hacer estrategias políticas solo basado en si el señor Martinelli va a ser candidato o no. Y la razón por la que yo pienso eso es porque Martinelli no es el único representante de la corrupción. El movimiento Otro Camino nació y se organizó para derrotar un sistema político corrupto que ha tenido varios representantes y tiene varios representantes. Entonces, es un error pensar que hay que organizarse para ganarle a él. Hay que organizarse para ganarle a un sistema. ¿Y cuál es el problema o el dilema? Que dentro de los partidos tradicionales hay mucha gente que quiere mantener el sistema corrupto y mucha gente que no está de acuerdo con él. Allí es donde está el gran reto de esta elección, reunir y aglutinar en una propuesta política a los independientes y a miembros o grupos de partidos políticos que no estén o no se sientan representados con ese sistema político corrupto y clientelista. Así que sí afecta el escenario político electoral. Si la justicia hace su trabajo, el señor Martinelli no debería ser candidato. Hay otro reto del que habló su ex compañero de fórmula, Guillermo Márquez Amado, aquí en este espacio, y se llama la utilización abierta y descarada de recursos estatales e incluso de instituciones estatales. Y él habló específicamente del Tribunal Electoral por parte del vicepresidente candidato oficialista, que ya empieza a mostrar características de personalidad muy parecidas al señor Martinelli. Esa es mi opinión, usted me dirá si coincide. ¿Le preocupa eso? Me preocupa de manera significativa la utilización de millones de dólares de los panameños para actividad política. Y preocupa por dos razones. Preocupa porque el país tiene muchas necesidades, Sabrina. Ejemplos sobran. Aquí el oncológico nuevo tiene más de 10 años de estar esperando el inicio de la obra. Medicamentos, agua potable, jubilados recibiendo, cobrando cheques de $70 por quincena. O sea, hay tantas situaciones que son determinantes para la vida misma que no están atendidas por falta de fondos. Y en paralelo hay un despilfarro exagerado, vulgar de fondos. Pero ¿sabe qué me preocupa más? La inoperancia de las instituciones. La Fiscalía Electoral tiene que dejar de ser un cuadro pegado en la pared. Si hay un funcionario que puede detener esto, es el fiscal electoral, pero lo permite y lo avala en conjunto con el Contralor General de la República. Entonces, sí, intentos de usar fondos públicos han existido en otros gobiernos. El tema es dónde están las instituciones que tienen que frenarlo, y allí la importancia de cuando lleguemos a gobierno, si así lo decide el pueblo panameño, exigirle cuenta a esos funcionarios y que la justicia se haga cargo de ellos porque han sido cómplices de un robo a todos los panameños ante tanta necesidad. Y dos, procurar hacer las designaciones de personas independientes e imparciales que sí cumplan con su deber constitucional de cuidar los recursos de los panameños.
tengo que dejarlo hasta aquí, pero tengo preguntas muy importantes. Su postura sobre el matrimonio igualitario, cómo la compagina con el señor Edison Broze, y también su opinión sobre el caso de Odebrecht y la inclusión de Juan Carlos Varela en el listado de corrupción significativa. Quédese aquí en De Frente. Seguimos conversando en De Frente con Ricardo Lombana. Como lo anticipé en el bloque anterior, Juan Carlos Varela ya acompaña a Ricardo Martinelli en la lista de corrupción significativa del Departamento de Estado. Hay quienes se sorprendieron, pero usted era periodista en esos tiempos, al igual que yo, y vimos un esquema parecido con la permisividad de Odebrecht. ¿Le sorprendió a usted esa inclusión? En lo absoluto, no me sorprendió la designación del señor Varela, y quiero hacer un paréntesis muy breve para recordar que los dos señores que hoy están en la lista de corruptos vinculados al caso de Odebrecht, el señor Martínez y el señor Varela, se aliaron en su momento para ganarle a. Solo para que lo tomemos de referencia sobre el tipo de alianzas que han acabado con este país. No me sorprendió porque en la época en que yo tenía programas de televisión y demás también, hubo una reunión en la Presidencia de la República. Recuerdo que fui citado a esa reunión porque estábamos cuestionando por qué no se iniciaban las auditorías a las obras de Odebrecht. ¿Y por qué se le seguían dando obras a Odebrecht? ¿Y por qué se seguía contratando en el gobierno de Varela a Odebrecht? ¿Y qué pasó en esa reunión? Bueno, nada. Como no ha pasado nada hasta hoy prácticamente. En esa reunión, y recuerdo que fue reiterativo el mensaje, personeros del gobierno de alto nivel afirmaron hasta con sonrisas en la cara de que no había ninguna necesidad de auditar a Odebrecht y que si había que auditarlo, no lo iban a hacer. Uno, porque era muy costoso auditarlo. Dos, porque no había garantías de tener hallazgos. Y tres, porque se necesitaban que las obras se mantuvieran, o las obras que estaba construyendo Odebrecht. Personero, ¿quién fue la persona que mandó ese mensaje? En ese caso nos reunimos con el ministro Alemán. Era el ministro de la Presidencia entonces, y a mí y a varias personas nos dijo esto, y él lo decía incluso en entrevistas de televisión y en medios de comunicación. Bueno, a mí me lo dijo Freddy Humbert también en una entrevista de televisión, entrevista donde dijo que hay que darle una segunda oportunidad a Odebrecht. Un tema que para mí es sumamente importante porque se trata de derechos humanos, es el matrimonio igualitario. En 2019 usted dio una opinión muy basada en derecho, una opinión jurídica, que después fue utilizada en una campaña en su contra, lo recuerdo claramente, y hoy en día yo encuentro que su postura es más política que jurídica. ¿Cuál es su posición sobre el matrimonio igualitario? No forma parte de lo que el movimiento Otro Camino y lo que mi persona promueve ni va a promover en gobierno. Es decir, el matrimonio igualitario no es parte de nuestra agenda. Eso lo hemos dejado claro, como también hemos dejado claro que no creemos en ningún tipo de discriminación, y Panamá tiene que ser un país de cero discriminación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que buscar la figura jurídica, sea la unión civil o sea otra, para darle cobijo o para darle tratamiento a una situación que es de derechos, que en eso coincidimos. Edison Broze es un diputado independiente, popular, pero sin embargo que tiene visiones tradicionales y que incluso riñen para algunos con la protección de derechos humanos. En 2019, cuando se estaba debatiendo el tema constitucional en la Asamblea, él propuso derogar el artículo 4 de la Constitución que debilita el derecho internacional, usted lo debe saber, en detrimento de los derechos humanos. También cuestionó hace poco la creación del Ministerio de la Mujer, dijo que eso era una pérdida de recursos. ¿Qué tanto coincide usted con Edison Broze en esos planteamientos que son como de centro derecha o casi derecha? Mira, ninguno de esos planteamientos lo vincula con la corrupción, con la trampa y con el clientelismo. Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave. Obviamente no estoy de acuerdo con la posición de la modificación de la Constitución, no estoy de acuerdo con ese punto. Y con otros tampoco, pero es que llegó el momento en que tenemos que empinarnos por encima de esas diferencias. No son diferencias de actos delictivos cometidos
o de estar en pro o en contra de la corrupción, el clientelismo, el despilfarro, el uso irresponsable de fondos. Entonces, hemos hablado de estos temas. Él tiene una posición bastante firme con respecto al tema del matrimonio igualitario, con respecto a temas relacionados, lo ha dicho, y a pesar de que nuestra postura, y la reitero, no es promover el matrimonio igualitario, ni vamos a promoverlo, ni estoy a favor de llegar a gobierno para promoverlo, él tiene una postura, hablamos del tema, y también con el tema del Ministerio de la Mujer, Sabrina, yo creo que en el fondo él no estaba cuestionando la existencia de la institución por la existencia, es por la utilización del ministerio para nombramientos políticos. En la campaña del 2019, y lo reiteré en una entrevista hace poco y lo reiteraremos en la campaña del 2024, nosotros propusimos la eliminación de varias instituciones. Incluso sostuvimos que no era necesario crear ministerios para garantizar políticas públicas y garantizar derechos de las mujeres, de la niñez, o sea, que incluso del hay deporte. congruencia. Sí, pero pero creo que quieren agarrar, o a veces quieren agarrar, como si fuera un discurso en contra de la política pública en favor de la mujer. Soy el único candidato que ha hasta ahora hecho una propuesta concreta en las últimas semanas acerca de la violencia de género, acerca de la independencia financiera de las mujeres y otras más que van dirigidas y están en el corazón precisamente de una visión política que tenemos de apoyar, proteger y garantizar los derechos de la mujer. ¿Cómo se define usted ideológicamente? Yo estoy en el centro del péndulo para los que hacen les interesa saber el tema ideológico. Yo honestamente considero que las ideologías en el mundo de hoy son cada vez menos importantes a la hora de la discusión política, pero el que ve nuestros planteamientos políticos creo que saca la conclusión de que estamos en el centro del péndulo. Una opinión sobre las amenazas a la democracia en América Latina. Estamos viendo gravemente Ecuador, Guatemala, Nicaragua, El Salvador. ¿A qué le teme Ricardo Lombana en términos de lo amenazada que está la democracia en América Latina? Bueno, como ciudadano panameño y ciudadano de Latinoamérica estoy preocupado. La democracia cada vez va perdiendo la confianza de los ciudadanos. Ese fue parte del mensaje que compartimos el día 30 de julio en la convención. Y los responsables de que la población y los ciudadanos ya no confíen tanto en la democracia son quienes nos han gobernado porque han debilitado las instituciones. Lamentable lo ocurrido recientemente en Ecuador y lo que está ocurriendo en otros países en materia de autoritarismo, en materia de violencia política, y tenemos que observar lo que está pasando en Panamá con la presencia de narcopolítica, con la presencia de crimen organizado adentro de las instituciones de seguridad, adentro de los órganos del Estado, y por eso nuestro compromiso ha sido frontal, porque con los delincuentes no se puede negociar. Tenemos 30 años de llegar a acuerdos con grupos criminales o con delincuentes que están metidos en la política para garantizar esto que llaman gobernabilidad. La gobernabilidad no se logra negociando con grupos delincuenciales, se logra utilizando todo el peso del Estado y la Constitución para llevarlos ante la justicia y con una política pública que realmente pueda rescatar la paz social y la convivencia pacífica en nuestro país. En este espacio se me van a quedar muchos temas por fuera, pero tengo que elegir. Juan Diego Vázquez habló de la afinidad que existe entre Vamos y el movimiento Otro Camino. ¿Hay algo en lo que se ha avanzado en esa afinidad? Bueno, hemos estado conversando constantemente. Creo que hay mucha afinidad en las políticas públicas, en la visión de país que tenemos, y esperamos que en los próximos días podamos llegar a un acuerdo y unir, ¿no? Y consolidar al bloque independiente como nosotros lo hemos planteado y ha sido nuestro interés. La próxima elección no es cualquier elección. Si el bloque independiente, entendiendo por bloque independiente todos los grupos de gente no inscrita en partidos políticos que tienen esta visión de transformación del país, más la gente que está en partidos, porque hay grupos de partidos acercándose, todos consolidados bajo un solo bloque electoral. Si eso no se logra, no solo puede costar una elección, puede costar el futuro de una nación, y eso es lo que hemos estado conversando. Las afinidades son muchas y creo que podríamos consolidar
un gran equipo de gobierno para darle la vuelta a este país a partir del 1 de julio de 2024. Bueno, le agradezco mucho, Ricardo, por haber hablado de frente y vamos a estar pendientes de las posibles alianzas o no, o anuncios que seguramente escucharemos en estos meses. Lo espero aquí el próximo domingo.